Mi madre me dijo que no estaba invitada a su crucero, después de que les compré una casa de $900.000. Así que la vendí mientras estaban fuera, y no vas a creer lo que pasó cuando volvieron. Me llamo Lynette y tengo 32 años. La mayoría de la gente me consideraría exitosa, una emprendedora tecnológica hecha a sí misma, que construyó algo de la nada. Pero el éxito significa poco cuando tu propia familia te excluye. El mensaje de mi madre todavía arde en mi mente: no vienes, papá solo quiere a la familia. Este mensaje llegó días después de que les comprara una casa de $900.000. La traición fue profunda, pero lo que nunca esperaron fue mi respuesta. Antes de compartir esta increíble historia, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios, y pulsa ese botón de me gusta y suscribir si el drama familiar te llega al alma. Al crecer en nuestro hogar suburbano de clase media en Denver, siempre me sentí como una extraña en mi propia familia. Nuestra casa parecía perfecta desde fuera, una valla blanca, un césped bien cuidado y un garaje para 2 coches. Pero dentro de esas paredes, se me recordaba constantemente que, de alguna manera, yo era menos importante que todos los demás. Mi padre, Gregory, era un gerente de banco que hizo de su carrera toda su identidad. Salía de casa antes del amanecer y volvía mucho después de la cena, con el maletín aparentemente pegado a su mano. Los fines de semana, se encerraba en su despacho en casa, alegando que necesitaba revisar informes. Las raras veces que salía, su atención se dirigía directamente a mi hermano menor, James, nunca a mí. James va a seguir mis pasos, anunciaba con orgullo en las reuniones familiares, con la mano apoyada en el hombro de mi hermano. Tiene el olfato para los negocios de los Bradford. Mientras tanto, yo me quedaba en los rincones, invisible a pesar de mantener unas notas perfectas y participar en todas las actividades extraescolares que podía encontrar. Mi madre, Diane, era diferente, pero no de una manera que ayudara. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Toda su existencia giraba en torno a complacer a mi padre. Si acudía a ella con un problema, su respuesta era predecible: ahora no, Lynette. Tu padre ha tenido un día muy largo. Recuerdo vívidamente mi 12º cumpleaños. Me habían prometido una pequeña fiesta con amigos del colegio. Pasé semanas planeando juegos y haciendo invitaciones caseras. La mañana de mi cumpleaños, mi madre mencionó casualmente que tendríamos que cancelarla porque James tenía un torneo de béisbol. Pero lo prometiste, susurré, conteniendo las lágrimas. Bueno, tu padre quiere ver jugar a James. Podemos hacer tu fiesta en otro momento, respondió, mientras ya preparaba la nevera con bebidas para el torneo. Nunca la reprogramamos. En cambio, 2 semanas después, organizaron una elaborada fiesta sorpresa para James cuando su equipo ganó el campeonato regional. Yo ayudé a inflar globos y a glasear cupcakes para una celebración que nunca se me concedió. A los 14 años, dejé de esperar nada. Me volví autosuficiente por necesidad. Aprendí a cocinar mis propias comidas, a lavar mi propia ropa y a resolver mis propios problemas. Cuando necesitaba dinero para material escolar, empecé a cuidar a los hijos de los vecinos en lugar de pedírselo a mis padres. La orientadora de mi instituto, la señora Reynolds, se convirtió más en una madre para mí que cualquiera de mis padres biológicos. Se dio cuenta de mi aislamiento y me tomó bajo su protección, ayudándome a investigar universidades y oportunidades de becas. Fue ella quien asistió a mi ceremonia de ingreso en la Sociedad de Honor cuando mis padres dijeron que estaban demasiado ocupados. Tienes un potencial increíble, Lynette, me dijo, ajustando los cordones de honor alrededor de mi cuello en la graduación. Y algún día, se arrepentirán de no haberlo visto. El día que cumplí 18 años, metí todo lo que poseía en 3 maletas y me fui a la universidad al otro lado del país, a la Universidad de Boston. Mi padre apenas levantó la vista de su periódico cuando me despedí. Mi madre me abrazó rápidamente y luego dirigió su atención de inmediato a lo que le prepararía a James para cenar. La universidad fue libertad y soledad al mismo tiempo. Tuve 3 trabajos mientras mantenía una carga completa de cursos en ciencias de la computación. A diferencia de mis compañeros, que recibían paquetes de casa y visitas de fin de semana, mi único contacto con la familia eran las llamadas telefónicas obligatorias en días festivos, que duraban menos de 5 minutos. ¿Cómo van tus notas?, preguntaba mi padre, sin esperar una respuesta antes de pasarle el teléfono a otra persona. Con cada semestre que pasaba, mi determinación crecía.
Me volvería tan exitosa que tendrían que reconocerme. Construiría algo que no pudieran ignorar. Cada noche que pasé programando hasta tarde, cada comida que me salté para poder pagar los libros de texto, cada evento de networking al que asistí con ropa de segunda mano, todo estaba impulsado por este deseo de ser vista finalmente. Mi compañera de cuarto, Sofía, fue la primera persona que me mostró cómo era la amistad genuina. Se daba cuenta cuando me saltaba las comidas y me dejaba la mitad de su sándwich en mi escritorio. Cuando estuve enferma de gripe durante la semana de exámenes finales, me trajo sopa y grabó las clases. Estos pequeños actos de amabilidad eran extraños para mí, y a la vez sanaban y resaltaban el vacío que mi familia había creado. Tu familia suena como un montón de idiotas, dijo sin rodeos una noche, después de que recibí una tarjeta de Navidad dirigida solo a ocupante en la dirección de mi residencia. Te mereces algo mejor, Lynn. Siempre te lo has merecido. En mi último año, ya había empezado a desarrollar el software que finalmente se convertiría en el producto estrella de mi empresa. Mientras mis compañeros salían de fiesta, yo construía prototipos y redactaba planes de negocio. Mi tutor de tesis reconoció el potencial comercial de inmediato y me puso en contacto con una incubadora de pequeñas empresas. Tienes algo especial aquí, me dijo. ¿Pero estás haciendo esto por ti misma, o para demostrarle algo a alguien más? No pude responderle en ese momento. La verdad era demasiado dolorosa para reconocerla, incluso para mí misma. El día que me gradué summa cum laude, me senté sola entre el público, viendo a otras familias vitorear y tomar fotos. James tenía un partido de béisbol ese fin de semana. Mis padres enviaron una tarjeta genérica con un cheque de $50 2 semanas después. Esa noche, me hice una promesa a mí misma. Construiría mi propia familia por elección, y me volvería tan increíblemente exitosa que ignorarme sería imposible. No porque todavía anhelara su aprobación, sino porque necesitaba demostrarme a mí misma que era digna de ser vista. Los primeros días del emprendimiento fueron una vorágine de ramen instantáneo, noches sin dormir y correos de rechazo de posibles inversores. Alquilé un pequeño estudio en Cambridge que también era mi oficina, durmiendo en un futón que plegaba durante el horario de trabajo. Mi primer escritorio fue una puerta equilibrada sobre 2 archivadores. Mis primeros trajes de negocios los compré en tiendas de segunda mano y los ajusté a mano. Lo que me faltaba en recursos, lo compensaba con determinación. Mi plataforma de software, diseñada para ayudar a las pequeñas empresas a optimizar la gestión de relaciones con sus clientes, poco a poco fue ganando terreno gracias al boca a boca. Contraté a mi primer empleado 18 meses después de graduarme, un compañero programador llamado David, que creyó en mi visión lo suficiente como para aceptar acciones en lugar de un salario de mercado. Esto va a ser algo enorme, me dijo mientras trabajábamos durante otro fin de semana. Puedo sentirlo. A los 27 años, mi empresa, Secure Client, había crecido hasta tener 30 empleados. Nos mudamos a un espacio de oficinas real en un edificio industrial renovado, con paredes de ladrillo visto y grandes ventanales. Nuestra lista de clientes se expandió de empresas locales a cadenas nacionales. La plataforma de software evolucionó de un simple CRM a una solución integral para la gestión de clientes, el seguimiento de inventario y la previsión financiera. El día que conseguimos nuestro primer contrato de $1 millón con una cadena minorista nacional, llevé a todo el equipo a cenar al restaurante más caro de Boston. Mientras el champán fluía y la gente celebraba, sentí un impulso abrumador de compartir este hito con mi familia. Salí y llamé a casa de mis padres por primera vez en meses. Mamá, mi empresa acaba de conseguir un contrato enorme, dije cuando Diane respondió, tratando de mantener la emoción en mi voz. Oh, qué bien, cariño, respondió ella, distraída. ¿Sabías que tu hermano ha sido ascendido a subdirector del banco? Tu padre está muy orgulloso. La conocida punzada del desdén me invadió, pero se vio atenuada por mis propios logros. Ya no necesitaba su aprobación. O al menos, eso es lo que me decía a mí misma. A los 30, era millonaria sobre el papel. Secure Client había crecido a más de 200 empleados con oficinas en 3 ciudades. Las revistas de negocios me presentaban en sus listas de 30 menores de 30. Compré una hermosa casa de piedra rojiza en el barrio de Back Bay de Boston y la llené de arte y libros. Desde fuera, mi vida parecía perfecta. Pero el éxito trajo su propia forma de soledad. Salía de vez en cuando,
pero las relaciones siempre quedaban en un segundo plano frente a mi empresa. Sofía seguía siendo mi amiga más cercana, aunque se había mudado a Chicago para su residencia médica. La mayoría de las noches, volvía a mi casa impecablemente diseñada y comía comida para llevar sola, mientras navegaba por las redes sociales viendo publicaciones de familias celebrando juntas las fiestas. Un encuentro casual lo cambió todo. Mientras asistía a una conferencia de tecnología en Denver, me encontré con un colega de mi padre del banco. Seguro que le están organizando una gran fiesta, dijo el hombre. Gregory era toda una institución en el First National. Asentí y sonreí, ocultando el hecho de que no tenía ni idea de que mi padre se jubilaba. Nadie se había molestado en decírmelo. Esa noche, en mi habitación de hotel, me quedé mirando el teléfono durante una hora antes de finalmente llamar a su número. Para mi sorpresa, respondió mi padre. Hola, Lynette, dijo, con la voz inalterada por los años. Tu madre mencionó que te iba bien en los negocios. La conversación fue forzada, llena de largas pausas y preguntas superficiales, pero fueron más palabras de las que habíamos intercambiado en años. Al final, respiré hondo y pregunté, ¿estaría bien si os visito mientras estoy en la ciudad? He oído lo de tu jubilación. Hubo una larga pausa. Supongo que estaría bien, respondió finalmente. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. La valla blanca necesitaba una capa de pintura. El césped estaba irregular y la puerta del garaje estaba abollada. Mi madre abrió la puerta, con el pelo ahora completamente gris y el rostro más marcado de lo que recordaba. Pareces exitosa, dijo, como si ese fuera el mayor cumplido que podía ofrecer. Me condujo al salón, donde mi padre estaba sentado en su sillón reclinable, con el periódico en la mano, como siempre. La única diferencia eran las gafas de lectura sobre su nariz y un ligero temblor en sus manos. La cena fue incómoda. James se unió a nosotros, ahora con 30 años y trabajando en el banco de nuestro padre. Tenía la misma actitud despectiva hacia mí, hablando por encima de mis respuestas y redirigiendo cada conversación hacia él mismo. Pero noté algo nuevo en su comportamiento, un destello de algo parecido a la envidia cuando mi madre mencionó haber leído sobre mi empresa. ¿Así que realmente diriges todo el negocio?, preguntó mi padre durante el postre, la primera pregunta directa que me había hecho en toda la noche. Sí, respondí. Ahora tenemos más de 200 empleados y oficinas en Boston, Nueva York y San Francisco. Por un brevísimo instante, vi algo parecido al respeto en sus ojos antes de que apartara la mirada. Esa visita marcó el comienzo de una cautelosa reconciliación. Empecé a llamar con más regularidad. Enviaba regalos de cumpleaños y Navidad. Cuando lanzaba un nuevo producto, les enviaba por correo electrónico el comunicado de prensa, aunque nunca supe si lo leían. 6 meses después de mi visita, mi madre me llamó de la nada. Tu padre ha estado teniendo algunos problemas de salud, dijo. Nada grave, solo presión arterial alta y colesterol. El médico dice que necesita reducir el estrés. La escuché hablar de facturas médicas y del coste de los medicamentos recetados. Por primera vez, me estaba confiando problemas familiares. Era un extraño cambio de papeles. Y aunque sabía que probablemente solo se acercaba a mí por mi éxito financiero, sentí un destello de esperanza. Puedo ayudar, ofrecí. Solo dime lo que necesitéis. Durante el año siguiente, pagué varias de sus facturas médicas. Envié tarjetas regalo para supermercados y restaurantes. Cada vez, la gratitud de mi madre parecía genuina, aunque contenida. Mi padre nunca mencionó la ayuda directamente, pero dejó de cambiar de tema cuando yo hablaba de mi empresa. James seguía siendo el niño de oro, pero noté que el brillo se estaba apagando. A sus 30 años, todavía vivía en un apartamento pagado por mis padres. Su puesto de subdirector parecía implicar poca responsabilidad real. Durante una visita, oí a mi padre preguntarle cuándo pensaba esforzarse de verdad. Durante una llamada telefónica cerca de mi 31 cumpleaños, mi madre mencionó que su tejado tenía goteras y que los cimientos podrían tener problemas. Los presupuestos de reparación son más de lo que podemos permitirnos con la pensión de tu padre, dijo. Puede que tengamos que mudarnos a algo más pequeño. Por primera vez, oí una preocupación real en su voz. La casa donde crecí, la casa donde me había sentido tan invisible, podría serles arrebatada. A pesar de nuestra complicada historia,
No podía soportar la idea de que mis padres ancianos se vieran obligados a abandonar su hogar de 35 años. Déjame ir de visita, dije. Podemos hablar de opciones. Cuando llegué a Denver ese fin de semana, el deterioro de la casa de mi infancia era aún peor de lo que había imaginado. El tejado no solo tenía goteras en un punto, sino que se hundía visiblemente en el lado norte. Los problemas de cimientos habían causado grietas en las paredes exteriores. Por dentro, la casa antes inmaculada que mi madre había mantenido mostraba su edad, con electrodomésticos anticuados, alfombras desgastadas y daños por agua en varios techos. Durante la cena en un restaurante local, mis padres compartieron a regañadientes su situación financiera. La pensión de mi padre era menor de lo que esperaban. La crisis económica había afectado a sus inversiones para la jubilación. Los gastos médicos se habían comido sus ahorros. Llevaban meses usando tarjetas de crédito para cubrir los gastos habituales. Nos reunimos con una agente inmobiliaria, dijo mi madre, removiendo la comida en su plato. Dijo que incluso si vendemos después de las reparaciones y de pagar la hipoteca, solo tendríamos suficiente para un pequeño apartamento, y quizás ni siquiera en una buena zona. Mi padre, que siempre había sido orgulloso hasta la exageración, parecía derrotado. Tenía los hombros encorvados. Miraba fijamente su vaso de agua en lugar de hacer contacto visual. Deberíamos haber planificado mejor, dijo, más para sí mismo que para nosotros. Siempre les dije a mis clientes que se prepararan para la jubilación, y no seguí mi propio consejo. Esa noche, en mi habitación de hotel, no pude dormir. A pesar de años de distancia emocional, seguían siendo mis padres. La idea de que tuvieran dificultades económicas en sus años dorados, o de que vivieran en un apartamento estrecho en un barrio inseguro, me preocupaba profundamente. Yo tenía los medios para ayudar, medios sustanciales. A la mañana siguiente, ya había tomado una decisión. Durante el desayuno, les presenté una propuesta. Quiero compraros una casa nueva, dije, viendo cómo sus expresiones cambiaban de la confusión a la incredulidad. Algo que sea del tamaño adecuado para vosotros, sin problemas de mantenimiento, en un buen barrio. No podríamos aceptarlo de ninguna manera, empezó mi madre, pero pude ver la esperanza en sus ojos. No necesitamos caridad, añadió mi padre con rigidez. No es caridad, repliqué. Es lo que las familias hacen unas por otras. Vosotros me mantuvisteis mientras crecía, ahora yo puedo hacer esto por vosotros. Por favor, dejadme ayudar. Después de mucha discusión y varias revelaciones financieras más que claramente avergonzaron a mi padre, aceptaron que yo buscara opciones. Lo que empezó como una simple idea para ayudarles a encontrar una casa de retiro adecuada, se convirtió en algo mucho más grande en los meses siguientes. Contraté a un agente inmobiliario especializado en viviendas para jubilados. Volaba a Denver cada 2 fines de semana para ver propiedades con mis padres. Lo que inicialmente había presupuestado en $400,000 fue aumentando gradualmente a medida que veía cómo se les iluminaba la cara con ciertas características, una cocina gourmet para mi madre, un estudio con estanterías empotradas para mi padre, un patio trasero perfecto para la jardinería, un vecindario con senderos y un centro comunitario. Esta se siente como un hogar, susurró mi madre mientras recorríamos una hermosa casa de estilo artesanal de una sola planta, en una comunidad de lujo diseñada para personas mayores activas. La casa tenía 4 dormitorios, 3 baños, un diseño de planta abierta y un patio cubierto con vistas a un pequeño lago artificial. También costaba $900,000, más del doble de mi presupuesto original. La expresión en los rostros de mis padres mientras exploraban cada habitación, ya colocando mentalmente sus muebles y planeando su nueva vida, hizo que la decisión fuera fácil. Hice una oferta ese mismo día, pagando en efectivo para agilizar el proceso. El día que les entregué las llaves, mi madre lloró. Mi padre, en una rara muestra de emoción, me abrazó brevemente. No nos merecemos esto, dijo en voz baja. Quizás no, respondí con sinceridad. Pero quiero que lo tengáis de todos modos. El día de la mudanza fue surrealista. Contraté a una empresa de mudanzas y organizadores profesionales para empaquetar su antigua casa y colocar todo en la nueva. Mi madre revoloteaba por todas partes, dirigiendo dónde debía ir cada mueble, mientras mi padre supervisaba la instalación de su sistema de entretenimiento en el estudio. Yo me quedé en un segundo plano, siendo parte de la familia y a la vez separada de ella, la proveedora, pero de alguna manera, todavía la extraña.
James llegó tarde, cuando la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. Recorrió la casa con una expresión que no pude descifrar del todo, algo entre el asombro y el resentimiento. Esto debe haber costado una fortuna, comentó, pasando la mano por la encimera de granito de la cocina. Valió la pena, respondí simplemente. Debe ser agradable tener dinero para derrochar, murmuró, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Esa noche, mientras comíamos comida china para llevar en su nuevo comedor, mis padres parecían más relajados de lo que nunca los había visto. Mi madre no paraba de señalar las características que le encantaban. Mi padre asentía satisfecho desde su asiento a la cabeza de la mesa. Por primera vez, sentí que realmente los había complacido, que me había ganado un lugar en la mesa familiar. Mientras me preparaba para irme a la mañana siguiente, mi madre me llevó aparte. Tu hermano lo está pasando mal, dijo. Siente que no puede competir contigo. No es una competición, respondí, sorprendida. Claro que no, dijo rápidamente. Pero ya sabes, él siempre ha sido el especial de la familia, y ahora tú estás haciendo todos estos grandes gestos. Es difícil para él. Me mordí la lengua para no dar la respuesta que me vino instantáneamente a los labios, que él siempre había sido su favorito, que había recibido el apoyo emocional y el reconocimiento que yo había anhelado. En lugar de eso, simplemente asentí. Entiendo. Durante los meses siguientes, recibí actualizaciones periódicas sobre la casa. Mi madre me enviaba fotos de las nuevas cortinas que había comprado, de las flores que florecían en el jardín. Mi padre me llamaba para contarme sobre los vecinos que habían conocido en el centro comunitario, sobre la partida de póquer a la que se había unido los jueves por la noche. Parecían genuinamente felices y, por extensión, yo sentí un nuevo tipo de satisfacción. Quizás este gran gesto finalmente había cerrado la brecha entre nosotros. Volví a visitarlos para el Día de Acción de Gracias, llevando vino caro y postres gourmet. La festividad transcurrió de forma más agradable que cualquier reunión familiar que pudiera recordar. Incluso James parecía menos hostil, aunque hizo varios comentarios sobre su modesto salario bancario en comparación con el dinero de la tecnología. Cuando nos despedimos, mi madre me abrazó más tiempo de lo habitual. Deberíamos hacer algo especial, dijo, como familia. Para agradecerte adecuadamente por todo. No necesitáis agradecerme, le aseguré. No, queremos hacerlo, insistió. Déjanos pensarlo y te decimos algo. 3 semanas antes de Navidad, mi madre llamó con su idea. Queremos hacer un crucero familiar, anunció. Los 4, para Año Nuevo. Gregory siempre ha querido ver el Caribe. Eso suena maravilloso, respondí, genuinamente emocionada por la perspectiva de unas vacaciones familiares, algo que nunca habíamos hecho cuando yo era niña. Pensamos que tal vez podrías ayudar con los preparativos, añadió, ya que sabes de estas cosas. Acepté de inmediato, ya reorganizando mentalmente mi agenda de trabajo para acomodar el viaje. Esta era la oportunidad que había estado esperando, una oportunidad para experimentar finalmente la cercanía familiar que siempre había anhelado. En el momento en que colgué el teléfono con mi madre, me puse en modo de planificación. Un crucero familiar representaba más que unas simples vacaciones. Era un símbolo de nuestra reconciliación, un nuevo capítulo en nuestra relación. Estaba decidida a hacerlo perfecto. Primero, investigué líneas de cruceros, leyendo innumerables reseñas y comparando servicios. No podía ser un crucero cualquiera, tenía que ser excepcional. Me decidí por el barco más nuevo de Royal Caribbean, el Oasis of the Dreams, un resort de lujo flotante con múltiples piscinas, espectáculos al estilo de Broadway, restaurantes gourmet y suites espaciosas. El precio era elevado, más de $20,000 para los 4, pero no dudé. Reservé las Crown Love Suites, los alojamientos más lujosos disponibles, con balcones privados con vistas al océano y zonas de estar y dormitorios separadas. Organicé el paquete VIP, que incluía embarque prioritario, acceso exclusivo a salones privados y servicio de conserjería personal. Cuando llamé a mi madre para compartir los detalles, su emoción pareció genuina. Eso suena increíble, Lynette. Tu padre quedará muy impresionado. Esas palabras, tu padre quedará muy impresionado, me produjeron un escalofrío familiar. A pesar de todo, a pesar de mi éxito e independencia, una parte de mí todavía anhelaba su aprobación. Luego vino la logística.
Programé vuelos para todos desde Denver a Miami, donde embarcaríamos. Investigué excursiones en tierra para cada puerto de escala, seleccionando experiencias que pensé que cada miembro de la familia disfrutaría, un recorrido histórico en el viejo San Juan para mi padre, una clase de cocina en St. Thomas para mi madre, una aventura de navegación en St. Martin que todos pudiéramos disfrutar juntos. Mi asistente personal, María, observaba mi frenética planificación con preocupación. «Realmente te estás esforzando al máximo para este viaje», observó mientras yo debatía entre enviar a mis padres en primera clase o en clase ejecutiva. «Es importante», respondí simplemente. «Nunca te he visto tomarte una semana completa de vacaciones», señaló. «Ni siquiera cuando tuviste neumonía el año pasado». Tenía razón. En los 10 años desde que fundé mi empresa, nunca me había tomado más de 3 días consecutivos libres. Había construido mi éxito a través de una dedicación implacable, siempre estando disponible, siempre poniendo a la empresa en primer lugar. Pero para este crucero familiar, estaba programando 7 días completos de descanso, más el tiempo de viaje en ambos extremos. Ya había informado a mi equipo ejecutivo y a la junta directiva que estaría completamente desconectada. «Esto es diferente», le dije a María. «Esto es familia». A medida que se acercaba la fecha del crucero, mi emoción crecía. Compré ropa nueva para las vacaciones, incluyendo prendas de resort que normalmente nunca compraría para mí. Pasé horas seleccionando los regalos perfectos para cada miembro de la familia, artículos que abrirían durante nuestro viaje. Un reloj de estilo náutico vintage para mi padre, un juego de joyas de perlas artesanales para mi madre, y para James, unos caros auriculares inalámbricos que sabía que había estado deseando. También me preparé profesionalmente. Trabajé horas extras para despejar mi agenda, delegué proyectos en curso y creé planes de contingencia detallados para cualquier emergencia que pudiera surgir durante mi ausencia. Mi equipo directivo pareció sorprendido por mi minuciosidad. «Podemos encargarnos de las cosas durante una semana», me aseguró mi director de operaciones, Ko, durante nuestra última reunión previa a las vacaciones. «La empresa existía antes de ti, y existirá después de ti». Su elección de palabras, «después de ti», me pareció extraña, pero estaba demasiado preocupada con la planificación del viaje como para pensar en ello. Nunca había considerado la existencia de mi empresa como algo separado de la mía. En muchos sentidos, Secure Client se había convertido en mi identidad, mi hijo, la familia que me había creado cuando la biológica me había fallado. 2 semanas antes del crucero, programé una videollamada con mis padres y James para repasar el itinerario. Había creado carpetas detalladas para cada uno de ellos que contenían sus documentos de viaje, horarios diarios, información sobre el barco y sugerencias sobre qué empacar. «Esto es muy completo», comentó mi padre, hojeando su carpeta en la pantalla. Había una nota de respeto a regañadientes en su voz que me hizo enderezarme. «Lynette siempre ha sido organizada», añadió mi madre. «¿Recuerdas cómo solía etiquetar todo su material escolar?» Fue algo pequeño, este reconocimiento de un rasgo de mi infancia, pero significó el mundo para mí. Se habían fijado en algo sobre mí, lo recordaban y lo mencionaban con algo parecido al afecto. «Progreso», pensé. James pareció aburrido durante la mayor parte de la llamada, navegando por su teléfono mientras yo explicaba los procedimientos de embarque, pero se animó cuando mencioné los paquetes de bebidas ilimitadas que había comprado para todos. «¿Así que ya está todo pagado?», preguntó. «No necesitamos llevar dinero. Solo para recuerdos o actividades adicionales que queráis hacer», expliqué. «Todas las comidas, bebidas y las excursiones que he reservado están cubiertas». Él asintió, aparentemente satisfecho, y volvió a su teléfono. Después de la llamada, sentí una ola de anticipación como nunca antes había experimentado en años. Esto realmente estaba sucediendo. Seríamos una familia normal disfrutando de unas vacaciones de lujo juntos. Quizás en el ambiente relajado del crucero, lejos de las presiones y patrones de su vida cotidiana, mis padres finalmente me verían. Quizás James y yo podríamos encontrar un terreno común como adultos en lugar de como rivales por la atención de nuestros padres. La semana antes del crucero, apenas podía concentrarme en el trabajo. Revisé y volví a revisar nuestros preparativos, confirmé nuestros vuelos y me aseguré de que nuestros pasaportes estuvieran en orden. Incluso llamé a la línea de cruceros para organizar sorpresas especiales, como un pastel para nuestra primera cena a bordo y champán en la suite de mis padres a su llegada. 3 días antes de la partida,
recibí la confirmación de que todo estaba listo. Tuve una última reunión por vídeo con mi equipo ejecutivo, asegurándoles que la empresa sobreviviría sin mí durante una semana, aunque en secreto me preguntaba si yo sobreviviría sin la empresa. Mi trabajo había sido mi refugio, mi propósito, mi validación durante tanto tiempo. ¿Quién era yo sin él? Especialmente cerca de mi familia, que nunca había valorado mi ambición. Pero esas dudas no pudieron apagar mi emoción. Empaqué meticulosamente, incluyendo los pequeños regalos que había comprado para cada día del crucero. Preparé un correo electrónico para enviar a mis empleados mientras estuviera fuera, agradeciéndoles su arduo trabajo y prometiendo volver renovada y llena de nuevas ideas. La noche antes de mi vuelo a Denver, donde me encontraría con mi familia antes de que todos voláramos juntos a Miami, apenas pude dormir. Me quedé en la cama imaginando los momentos familiares perfectos que nos esperaban, compartiendo comidas en la mesa del capitán, viendo el atardecer desde nuestros balcones privados, riendo juntos durante las excursiones en tierra. En mi mente, construí la experiencia familiar que siempre había deseado, la aceptación y el sentido de pertenencia que siempre había anhelado. Poco sabía que la realidad estaba a punto de hacer añicos estas fantasías cuidadosamente construidas de la manera más cruel posible. Estaba revisando mi maleta por última vez, asegurándome de haber empacado todo para el crucero, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miré casualmente, esperando que fuera de mi asistente confirmando los detalles de mi vuelo, o tal vez del servicio de coche que había contratado para llevarme al aeropuerto. En cambio, vi el nombre de mi madre en la pantalla. Sonriendo, abrí el mensaje, pensando que podría estar compartiendo su emoción de última hora sobre nuestro próximo viaje. Las palabras que aparecieron me hicieron congelar, con la mano todavía sosteniendo un vestido de verano doblado en el aire. No vienes. Papá solo quiere a la familia. Me quedé mirando el teléfono, segura de que había entendido mal. Leí el mensaje de nuevo y luego una tercera vez. 7 palabras que no tenían ningún sentido. Yo era familia. Era su hija. Yo había organizado y pagado todo el viaje. Con los dedos temblando, llamé a mi madre de inmediato. La llamada fue directamente al buzón de voz. Probé con el teléfono de mi padre, con el mismo resultado. Finalmente, llamé a James, quien respondió al cuarto timbre. Hola, dijo, sonando distraído. Se oía música de fondo. James, ¿qué está pasando?, pregunté, con la voz tensa. Mamá acaba de enviarme un mensaje diciendo que no voy al crucero. Eso no puede ser correcto. Hubo una larga pausa. Sí, sobre eso, respondió finalmente. Britney viene en tu lugar. Britney, repetí, confundida. ¿Tu novia? No entiendo. Mira, mamá y papá realmente querían conocerla, y solo había 3 suites, así que, su voz se apagó. Había 4 suites, James. Las reservé yo misma. Una para cada uno de nosotros. Oh. Otra pausa. Bueno, papá pensó que sería mejor así. De todos modos, siempre estás tan ocupada con el trabajo. Mi mente se aceleró, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Pero despejé mi agenda. Me tomé una semana libre. Todo está arreglado. Sí, gracias por eso. Los billetes y todo funcionaron genial. Su tono era casual, como si estuviéramos discutiendo algo no más importante que los planes para la cena. Britney está muy emocionada con las excursiones que planeaste. Una fría comprensión me invadió. Vosotros todavía vais. Todos vais al crucero que yo pagué, pero a mí me están desinvitando. Cuando lo pones así, suena mal, dijo James, con un tono que adquirió un matiz defensivo. Pero vamos, Lynette. No es como si necesitaras unas vacaciones. Has ido a viajes de negocios a lugares mucho más exóticos que el Caribe. Me senté pesadamente en el borde de mi cama, sintiéndome mareada. ¿Les dijiste que me desinvitaran? Es idea tuya. No fue así, protestó. Solo mencioné que probablemente no lo disfrutarías mucho, estando atrapada con la familia 24/7 cuando estás acostumbrada a tu lujoso estilo de vida de CEO. Y que Britney y yo nos estamos poniendo bastante serios, así que sería bueno que mamá y papá pasaran tiempo con ella.
¿Así que sugeriste reemplazarme con tu novia en un viaje familiar que yo planeé y pagué? No tienes que hacerlo sonar tan calculado, respondió James, molesto. Mira, mamá y papá estuvieron de acuerdo. Tiene más sentido así. Nosotros somos realmente una unidad familiar. Nos vemos todo el tiempo. Tenemos nuestras bromas internas y esas cosas. Tú has estado fuera durante años, haciendo lo tuyo. Cada palabra era una puñalada. Les compré una casa, dije en voz baja. Pagué sus facturas médicas. Sí, con tus millones, se burló James. Eso es fácil para ti. Pero, ¿dónde estabas cuando papá necesitaba ayuda con el jardín cada fin de semana? ¿Cuando mamá estuvo enferma de neumonía el invierno pasado? ¿Cuando necesitaban que alguien los llevara a las citas médicas? Yo estaba aquí, Lynette. He estado aquí todo el tiempo. La injusticia de sus acusaciones me dejó atónita. Nunca me pidieron ayuda con esas cosas. Ni siquiera me dijeron que mamá estaba enferma. Porque saben que ahora estás demasiado ocupada e importante, replicó. No quieren molestar a la gran CEO. Respiré hondo, tratando de estabilizar mi voz. James, pon a mamá o a papá al teléfono. Necesito escuchar esto de ellos. No están aquí. Están en el centro comercial comprando ropa para el crucero. Su voz se suavizó ligeramente. Mira, no es personal. Simplemente se sienten más cómodos conmigo. Eso es todo. Los intimidas con tu éxito y tu estilo de vida lujoso. Así que esto es mi culpa por ser exitosa. Nadie está diciendo que sea tu culpa, respondió James, pero su tono sugería lo contrario. Es simplemente como es. Papá dijo, y cito, solo quiero relajarme con mi familia, no sentir que estoy en un viaje de negocios con Lynette hablando de su empresa todo el tiempo. Las supuestas palabras de mi padre me hirieron más que cualquier otra cosa. Después de todos mis esfuerzos, todos mis intentos de cerrar la brecha, él todavía no me veía como familia. Seguía siendo la extraña, la no deseada. ¿Y qué pasa con todo el dinero que gasté en este viaje?, pregunté, odiando lo mezquina que sonaba la pregunta incluso mientras la hacía. Bueno, eres rica, ¿no? No es como si lo fueras a extrañar, respondió James con una risa. Considéralo tu regalo de Navidad para nosotros. Muy generoso. Después de colgar, me senté en un silencio aturdido durante mucho tiempo. La maleta cuidadosamente preparada se burlaba de mí desde el rincón de mi habitación. La carpeta con todos los documentos de mi viaje estaba en mi mesita de noche, con pestañas de colores marcando diferentes secciones. Toda la planificación, toda la anticipación, toda la esperanza, aplastada por un mensaje de texto de 7 palabras. Esa noche, lloré por primera vez en años. No lágrimas delicadas, sino sollozos desgarradores que me dejaban sin aliento. Lloré por la niña que nunca fue suficiente, por la mujer que pensó que podía comprar su aceptación en la familia. Por la tonta que creyó que el éxito finalmente la haría digna de amor. Alrededor de la medianoche, recibí otro mensaje de mi madre. Siento si esto te ha molestado. Simplemente creemos que es mejor así. Gracias por los arreglos del crucero. Te enviaremos fotos. La crueldad casual de esa oferta, enviarme fotos de las vacaciones que había planeado y pagado pero de las que ahora estaba desinvitada, me empujó más allá de un límite que no sabía que existía. Algo frío y duro se cristalizó en mi pecho, reemplazando el dolor crudo con una claridad que nunca antes había experimentado. Caminé hacia mi despacho y abrí mi portátil. La página web de la línea de cruceros me recibió, mostrando el hermoso barco que mi familia estaría disfrutando sin mí. Con unos pocos clics, podría cancelarlo todo, recuperar al menos parte del dinero que había gastado. Pero eso sería lo esperado, lo predecible, la reacción de una niña herida. En cambio, abrí otra pestaña e inicié sesión en mi aplicación bancaria. Transferí una cantidad sustancial a mi cuenta corriente, suficiente para cubrir lo que estaba planeando. Luego llamé a mi abogado, a pesar de la hora tardía. Necesito saber algo sobre la casa que compré para mis padres, dije cuando respondió, somnoliento. Legalmente, ¿a nombre de quién está la escritura? A tu nombre, respondió después de un momento. Discutimos transferirla a tus padres, pero nunca firmaron la documentación final.
Técnicamente, tú todavía eres la dueña de la casa. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Ningún problema, respondí, con un plan ya formándose en mi mente. Solo comprobando algunos detalles para fines fiscales. Siento despertarte. Colgué y me recosté en mi silla, una extraña calma reemplazando la tormenta de emociones. Me habían rechazado como familia después de todo lo que había hecho por ellos. Habían tomado mi generosidad y me la habían arrojado a la cara. Habían elegido a James y su novia por encima de su propia hija. Bueno, si no me querían como familia, quizás era hora de dejar de actuar como una. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad y un propósito que no había sentido en años. El dolor todavía estaba allí, un dolor sordo debajo del esternón, pero estaba eclipsado por la resolución. No permitiría que mis padres o James me usaran más. Mi primera llamada fue a mi asistente, María. Cancela mi tiempo de vacaciones, le instruí, y resérvame en el próximo vuelo a Denver. ¿Está todo bien?, preguntó, con evidente preocupación en su voz. Todavía no, respondí. Pero lo estará. En el vuelo a Denver, hice una serie de llamadas. Primero a Stanley Peterson, un agente inmobiliario con el que había trabajado al comprar la casa de mis padres. Lynette, qué sorpresa, me saludó. ¿Cómo están disfrutando tus padres de su nuevo hogar? En realidad, están, por eso te llamo. Necesito vender la casa lo más rápida y discretamente posible. Hubo una pausa en la línea. ¿La casa que acabas de comprar hace 6 meses? ¿Puedo preguntar por qué? Las circunstancias familiares han cambiado, dije simplemente. ¿Qué tan rápido puedes encontrar un comprador? El precio no es mi principal preocupación, pero el tiempo sí. ¿Para esa propiedad, en ese vecindario? Tengo varios clientes que se lanzarían de inmediato. ¿Cuándo lo estás pensando? Esta semana, respondí. Los ocupantes actuales estarán de vacaciones a partir de mañana durante 7 días. Me gustaría que la venta se completara antes de que regresen, si es posible. Otra pausa, esta vez más larga. Eso es extremadamente acelerado para una transacción inmobiliaria, pero no imposible si estás dispuesta a aceptar ciertas concesiones en el precio y si los compradores pueden moverse rápido. Los ocupantes actuales están al tanto de esta venta. Lo estarán, dije. Soy la dueña absoluta de la casa. Mi nombre está en toda la documentación. Estoy legalmente autorizada a venderla, ¿correcto? Sí, si eres la única propietaria en la escritura, tienes ese derecho. Pero Lynette, esto parece muy repentino. ¿Estás segura de esto? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, respondí. ¿Qué tan pronto puedes mostrar la propiedad? A continuación, llamé a una empresa de mudanzas y almacenamiento, explicando mi inusual situación. Por una tarifa adicional, acordaron empaquetar y trasladar todas las pertenencias personales de la casa a un almacén en 24 horas. Los ocupantes son personas mayores, expliqué. Los estoy reubicando en un lugar más adecuado, pero quiero sorprenderlos. Todas sus posesiones deben ser cuidadosamente empaquetadas y almacenadas temporalmente. Podemos encargarnos de eso, me aseguró el gerente. Hacemos este tipo de transiciones para personas mayores con frecuencia. Mi última llamada fue a la empresa de gestión de propiedades que se encargaba de mi edificio de apartamentos en Boston. Necesito saber si hay algún apartamento disponible para alquiler inmediato, dije. Preferiblemente uno de 2 dormitorios. Tenemos un apartamento de 2 dormitorios en el 4º piso que acaba de ser renovado, me dijo el gerente. Está disponible ahora, pero hay una lista de espera. Pagaré 6 meses por adelantado si me lo puedes reservar, ofrecí. Cuando mi avión aterrizó en Denver, todo estaba en marcha. Stanley ya se había puesto en contacto con posibles compradores y había programado visitas para esa misma tarde. La empresa de mudanzas había enviado un equipo para comenzar a empaquetar a la mañana siguiente, después de que mis padres partieran para su crucero. El apartamento en Boston estaba reservado para nuevos ocupantes. Me registré en un hotel cerca de la casa de mis padres, eligiendo deliberadamente uno que nunca visitaban. No quería arriesgarme a encontrármelos antes de que se fueran de viaje. En lugar de eso, pasé en coche por delante de su casa, verificando que las luces estuvieran encendidas y su coche en la entrada.
Estaban en casa, probablemente preparando el equipaje nuevo que les había comprado para el crucero, planeando las vacaciones que yo había organizado, de las que había sido explícitamente desinvitada. A la mañana siguiente, observé desde la distancia cómo llegaba un taxi para llevarlos al aeropuerto. Mi padre cargó el equipaje en el maletero mientras mi madre cerraba la puerta principal con llave. James y una joven, que debía ser Britney, llegaron en otro coche. Se reían de algo mientras trasladaban sus maletas al taxi. Mi madre miró alrededor del vecindario antes de subir, como si se despidiera de la hermosa casa que creía que era suya. Si supiera que era un adiós final. Sentí una punzada momentánea, un parpadeo de duda sobre lo que estaba poniendo en marcha. Pero luego recordé su mensaje de texto, tan casualmente cruel, y mi resolución se endureció de nuevo. Tan pronto como el taxi se alejó, llamé a la empresa de mudanzas. Ya se han ido. Pueden empezar ahora. Durante los siguientes 3 días, orquesté el desmantelamiento de la vida de mis padres en su casa de ensueño. La empresa de mudanzas trabajó eficientemente, empaquetando cuidadosamente cada plato, fotografía y prenda de vestir. Supervisé personalmente, asegurándome de que las reliquias familiares y los documentos importantes se manejaran con el cuidado adecuado. Mientras tanto, Stanley mostraba la casa a un desfile de posibles compradores. Como había predicho, el interés era alto. Al final del segundo día, tenía 3 ofertas, todas por encima del precio de venta, a pesar del cronograma acelerado. Los Johnson son mi recomendación, me dijo Stanley mientras revisábamos las ofertas en su oficina. Una pareja joven, ambos médicos, que buscan formar una familia. Pueden cerrar la venta en 3 días y están dispuestos a pagar todo en efectivo para agilizar el proceso. Estudié la carta de oferta de la pareja, que incluía una foto de ellos de pie frente a su edificio de apartamentos actual, sonriendo ampliamente. Parecían amables, el tipo de personas que apreciarían la casa y la convertirían en un verdadero hogar. Serán los Johnson, acepté, firmando la documentación de aceptación. El cuarto día, mientras los de la mudanza terminaban de cargar las últimas posesiones de mis padres en el almacén, recorrí la casa vacía por última vez. Los espacios que habían contenido brevemente los muebles de mis padres ahora resonaban con mis pasos. En la cocina, donde mi madre había estado tan emocionada con los electrodomésticos de alta gama, habían dejado una sola taza de café en un armario. En el estudio de mi padre, un marcapáginas yacía en el suelo, caído de uno de sus libros de historia. Estos pequeños restos de su vida aquí me afectaron más de lo que esperaba. Por un momento, me quedé en el centro del salón, recordando sus rostros cuando les di las llaves por primera vez. ¿Había sido genuina esa gratitud, o simplemente habían estado calculando el beneficio financiero, viéndome como un recurso en lugar de una hija? Ya no importaba. La casa pertenecería a los Johnson para mañana por la tarde. Mis padres volverían de su crucero para encontrar su casa de ensueño vendida, sus posesiones en un almacén y su hija harta de intentar comprar su amor. Pero no era completamente desalmada. El quinto día, mientras se cerraba la venta y recibí la confirmación de que los fondos habían sido transferidos a mi cuenta, hice un último arreglo. Alquilé un pequeño pero agradable apartamento de 2 dormitorios en una comunidad de vida para personas mayores en Denver, pagando un año de alquiler por adelantado. Hice que algunos de sus muebles fueran entregados allí desde el almacén, lo suficiente para que el espacio fuera funcional y algo familiar. Dejé una carpeta en la encimera de la cocina que contenía el contrato de arrendamiento, las llaves del apartamento, la dirección y el código de acceso al almacén donde estaban el resto de sus posesiones, y un cheque de caja por $20,000. Suficiente para ayudarles en la transición, pero no suficiente para comprar otra casa, no en el mercado de Denver. También dejé una carta, escrita a máquina en lugar de a mano, explicando exactamente por qué había tomado estas acciones. No era una carta emocional, sino un recuento fáctico de lo que había sucedido. Detallé mis esfuerzos por reconectar con ellos, el dinero que había gastado, la casa que había comprado, el crucero que había organizado y, finalmente, el mensaje de texto que había dejado claro que no me consideraban familia a pesar de todo. La carta concluía simplemente: ya no intentaré comprar un lugar en vuestra familia. El alquiler del apartamento está pagado por un año, dándoos tiempo para hacer nuevos arreglos. El dinero debería ayudar con los gastos inmediatos. Vuestras posesiones están seguras y accesibles. No intentéis contactarme sobre la casa, ya que la venta es legal y definitiva.
Os deseo lo mejor, pero nuestra relación ha concluido. Lynette. El sexto día, regresé a Boston, dejando atrás Denver y a mis padres. El crucero que transportaba a mi familia, menos a mí, estaba en algún lugar del Caribe, sus pasajeros inconscientes de la realidad cambiada que les esperaba a su regreso. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí verdaderamente libre. Libre de la desesperada necesidad de aprobación que me había impulsado durante tanto tiempo. Libre de la fantasía de que de alguna manera podría comprar mi entrada al círculo familiar que siempre me había excluido. Libre para crear mi propia definición de familia, basada en una conexión genuina en lugar de una obligación biológica. Cuando mi avión aterrizó en Boston, mi teléfono vibró con un mensaje de Stanley: los Johnson se mudaron hoy. Les encanta la casa. ¿Estás segura de esto? Absolutamente, respondí. Algunos regalos tienen un precio demasiado alto. La primera llamada llegó 3 días después de la fecha prevista para el regreso de mis padres de su crucero. Estaba en una reunión de la junta directiva cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi padre. Rechacé la llamada y continué con mi presentación. 10 minutos después, llamó mi madre, luego James, y luego mi padre de nuevo. Silencié mi teléfono por completo. Al final del día, tenía 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto. No leí ninguno. En cambio, me concentré en el trabajo, aprobando un nuevo cronograma de desarrollo de productos y entrevistando a candidatos para nuestro equipo de ingeniería en expansión. Esa noche, dormí mejor que en meses. Las llamadas y los mensajes continuaron durante días, volviéndose cada vez más frenéticos. Ocasionalmente, vislumbraba la primera línea de un texto: ¿cómo pudiste hacer esto?, o necesitamos hablar inmediatamente, o esto es imperdonable. Ninguno de ellos expresaba comprensión ni reconocía cómo me habían tratado. Ninguno de ellos importaba ya. 2 semanas después de su regreso, el portero de mi edificio de apartamentos me llamó para informarme de que mis padres y mi hermano estaban en el vestíbulo, exigiendo verme. No estoy disponible, le dije con calma. Por favor, pídeles que se vayan. Están bastante insistentes, señora Bradford, respondió, con evidente incomodidad en su voz. Entonces, por favor, llame a seguridad, le indiqué. No deseo verlos hoy ni nunca. 1 hora más tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Lynette Bradford, dije secamente. Señora Bradford, soy Richard Thompson, el abogado de sus padres, respondió una voz masculina. La llamo en relación con la casa que vendió recientemente en Denver, que estaba ocupada por Gregory y Diane Bradford. La casa que yo poseía, le corregí. Mi nombre estaba en la escritura. La hipoteca estaba a mi nombre, y todos los pagos salían de mis cuentas. Sí, técnicamente eso es correcto, admitió. Sin embargo, puede haber un problema de donación implícita o contrato verbal. Sus padres afirman que usted les dijo que la casa era un regalo. ¿Firmaron alguna documentación al respecto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No como tal, no. Pero hay precedentes de acuerdos verbales en situaciones familiares. Señor Thompson, dije, manteniendo la voz firme, compré esa casa con mis propios fondos. Permití que mis padres vivieran en ella mientras consideraba transferirles la propiedad. Antes de que esa transferencia pudiera ocurrir, dejaron explícitamente claro que no me consideran familia. Dado que se trataba de un acuerdo familiar y ellos han declarado que no soy familia, estaba en mi derecho de vender mi propia propiedad. Les he proporcionado una vivienda alternativa durante 1 año completo a mi costa y fondos adicionales para facilitar su transición. Cualquier tribunal consideraría eso más que razonable. Hubo una larga pausa en la línea. Señora Bradford, sus padres son mayores y han quedado profundamente angustiados por esta situación. Quizás podríamos organizar una reunión para discutir un compromiso. No hay nada que discutir, respondí. Y mis padres tienen 60 años, apenas son ancianos, y gozan de una excelente salud, según sus recientes exámenes físicos, que también pagué yo. Son plenamente capaces de conseguir una nueva vivienda y empleo si es necesario. Ahora, si tiene la intención de emprender acciones legales, por favor dirija toda comunicación futura a mi abogado. De lo contrario, este asunto está cerrado. Después de colgar, esperé a que llegara la culpa,
a que la duda se infiltrara. Nunca lo hizo. En cambio, sentí una ligereza inesperada, como si me hubiera quitado un peso que había estado cargando durante décadas. Pasaron 3 meses. El invierno se convirtió en primavera. Mi empresa lanzó una nueva línea de productos con gran éxito de crítica. Salí ocasionalmente, hice nuevos amigos y fortalecí las conexiones con los antiguos. Empecé a ser voluntaria en un programa de mentoría para mujeres jóvenes en tecnología, encontrando una satisfacción inesperada en guiar a otras en sus trayectorias profesionales. Entonces, en una lluviosa mañana de abril, recibí una carta con matasellos de Denver. La letra en el sobre era de mi madre. Consideré tirarla sin abrir, pero la curiosidad pudo más. Dentro había una carta de 5 páginas, escrita a mano. Comenzaba sin formalidades. Lo que hiciste fue cruel, y no nos lo merecíamos. Pero después de meses de ira, me he visto obligada a considerar por qué tomarías una acción tan drástica. Recordé el mensaje de texto que te envié antes del crucero. En ese momento, parecía un simple cambio de planes. Ahora lo veo a través de tus ojos, viniendo después de todo lo que habías hecho por nosotros. La carta continuaba, detallando la gradual toma de conciencia de mi madre sobre cómo me habían tratado a lo largo de mi vida. Escribió sobre conversaciones con una terapeuta que había empezado a ver, quien la había ayudado a reconocer patrones de favoritismo y negligencia emocional. Reconoció su papel al permitir que mi padre dictara la dinámica familiar y su fracaso en protegerme cuando era niña. Gregory todavía no puede admitir ninguna culpa, escribió. Dice que eres vengativa y desagradecida, pero ahora sé que no es así. Sé que te fallamos de maneras que el dinero nunca podría arreglar, y luego te castigamos por intentarlo. El último párrafo me tomó por sorpresa. No espero tu perdón, y no pido que me aceptes de nuevo en tu vida. Tienes todo el derecho a los límites que has establecido. Solo te escribo para decirte que ahora te veo. Demasiado tarde, y solo después de que me obligaras a hacerlo. Pero te veo. Lo siento, Lynette. Merecías unos padres mejores de los que fuimos. Leí la carta 3 veces, buscando matices manipuladores o agendas ocultas. No encontré ninguno. Por primera vez en mi vida, mi madre había ofrecido un reconocimiento genuino de mi experiencia. No cambiaba nada sobre mi decisión de eliminarlos de mi vida, pero ofrecía un cierto cierre que no me había dado cuenta de que necesitaba. 2 semanas después, establecí la Fundación Bradford para estudiantes universitarios de primera generación, dotándola con $5 millones de mis fondos personales. La fundación proporcionaría becas y mentoría a jóvenes que, como yo, navegaban por la educación superior sin apoyo familiar. En el evento de lanzamiento de la fundación, un joven periodista me preguntó qué había inspirado su creación. Creo que la familia debe definirse por el amor y el apoyo, no simplemente por la biología, respondí. Cuando la familia biológica falla, debemos crear nuevas familias por elección, comunidades que valoren y nutran el potencial de cada persona. Los estudiantes apoyados por esta fundación se convertirán en parte de esa comunidad, rompiendo ciclos de negligencia emocional y construyendo futuros más saludables. Ese verano, compré una casa en la playa en Cape Cod, lo suficientemente grande como para que los amigos me visitaran con regularidad. Sofía fue la primera en venir, trayendo a su nuevo bebé, a quien había llamado Lynn en mi honor. Mi asistente ejecutiva, María, y su esposo pasaron un largo fin de semana. Antiguos pupilos, ahora exitosos en sus propias carreras, se reunieron para una reunión improvisada. Sentada en la terraza una tarde, viendo el atardecer con estas personas que genuinamente se preocupaban por mí, me di cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida, un sentido de pertenencia basado en una conexión auténtica, en lugar de en la obligación o en una transacción financiera. La lección más dura que aprendí fue que no se puede comprar el amor ni el sentido de pertenencia. No importa cuántas casas compres o cuántos cruceros organices, la familia genuina se construye sobre el respeto y el cuidado mutuo, no sobre intercambios materiales. A veces, la familia que te creas es más real que aquella en la que naciste. Nunca volví a hablar con mi padre ni con James. Mi madre y yo intercambiamos correos electrónicos ocasionales, distantes pero civiles. Me pone al día sobre su vida en el apartamento que alquilé, en el que decidió quedarse incluso después de que expirara el año que pagué. Ha encontrado trabajo en una librería local y se ha unido a un huerto comunitario. Nunca pide dinero.
Mirando hacia atrás, vender esa casa mientras mi familia navegaba por el Caribe sin mí no fue por venganza, aunque al principio pudiera parecerlo. Se trató de reconocer finalmente mi propio valor, de negarme a ser utilizada y desechada por personas que deberían haberme apreciado. Se trató de entender que ninguna cantidad de generosidad financiera puede transformar una relación tóxica en una saludable. Si alguna vez te has encontrado intentando comprar aceptación o amor, ya sea de familiares, amigos o parejas románticas, por favor, sabe que la verdadera conexión no se puede comprar. Las relaciones reales se construyen sobre el respeto mutuo, el cuidado genuino y la capacidad de verse y valorarse mutuamente de forma auténtica. A veces, lo más saludable que puedes hacer es alejarte de aquellos que no pueden o no quieren ofrecer estas dignidades humanas básicas, sin importar cuán emparentados por sangre estéis. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu bienestar emocional? Me encantaría escuchar vuestras historias en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para más conversaciones auténticas sobre dinámicas familiares y autoestima. Y si conoces a alguien que podría estar lidiando con problemas similares, comparte este vídeo con ellos. Podría ayudarles a saber que no están solos. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, mereces ser tratado con amor y respeto, sin condiciones ni etiquetas de precio.